por favor. La auditoría interna tiene que verificar que se cumplan todas las recomendaciones que ha efectuado en sus informes. Y no tuve tiempo para decirles por la llamada de que también debe verificar las recomendaciones, especialmente de control, sobre control interno, emitida por los auditores externos. ¿Por qué razón? Porque el auditor interno está permanentemente en la empresa gestión tras gestión. En cambio, el auditor externo ha venido este año para hacer la auditoría y al año ya no sabemos si va a volver. Entonces ya no puede hacer seguimiento de sus recomendaciones. Y por tanto, se determina que el auditor interno también haga seguimiento, la implementación de las recomendaciones de los auditores externos. Con esa aclaración leemos la introducción, dice, de acuerdo a lo establecido en las normas profesionales de auditoría, una vez emitido el informe de auditoría que incluye recomendaciones y aceptadas estas, es obligación de la MAE instruir su implementación mediante los niveles operativos. Igualmente procede su verificación mediante un seguimiento a través de la unidad de auditoría interna, así sean las recomendaciones, esto es lo que se ha dicho, ¿no? De auditoría externa o de auditoría interna. Y acá la palabra clave es seguimiento, ¿no? En realidad el título de la lección, seguimiento. Pueden anotar en su cuaderno, ¿no? Y poner en su cuaderno, decir, el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los auditores internos y de los auditores externos. Y apunta aparte. Por naturaleza, el auditor interno, con referencia a las recomendaciones de auditoría interna y auditoría externa, tiene la obligación de verificar que estas se hayan aplicado en los tiempos establecidos en las unidades correspondientes y, lo más importante, en los tiempos establecidos. Punto aparte. Como complemento a este proceso denominado seguimiento, debe verificar la eficacia o efectividad real, objetiva, de estas recomendaciones. Coma. Es decir, determinar si han sido de utilidad para mejorar, corregir y optimizar las observaciones efectuadas. Punto aparte. Seguimos en la parte introductoria y decimos lo siguiente. El seguimiento que efectúa la unidad de auditoría interna sobre la implementación de las recomendaciones mediante los niveles operativos correspondientes no libera a la MAE de su responsabilidad de asegurarse del cumplimiento de las recomendaciones.
Ya, a ver, aquí vamos a aclarar un punto, pero veamos primero la definición para poder comprender lo que, algo bien importante que dice el párrafo verde que acabamos de leer y que quiero aclarar. Entonces, la definición dice, ¿qué es la definición? Pondremos nomás de seguimiento. Es el conjunto de acciones desarrolladas por los auditores para evaluar la forma en que las entidades públicas o privadas, también pónganle o privadas, han cumplido con la implantación de las recomendaciones emitidas como, como resultado de las auditorías realizadas, así como la verificación de los beneficios o resultados obtenidos. Está bien. Simplemente aclarar, hemos dicho el conjunto de acciones desarrolladas por los auditores para evaluar la forma en que las entidades públicas o privadas han cumplido con la implantación de las recomendaciones emitidas, ahí lo aumentaremos, por los auditores internos y externos. Como resultado de las auditorías realizadas, así como la verificación de los beneficios o resultados obtenidos. ¿Preguntas hasta ahí? Yo voy a poner acá un subtítulo. No voy a variar la numeración, usted después lo corregirá. Y dice responsabilidad, que ya hemos comentado, pero quiero ponerlo explícitamente. Responsabilidad de la implementación de las recomendaciones. Entonces señalamos, anotan punto aparte y decimos que la responsabilidad principal de la implementación de las recomendaciones de los auditores internos y externos es de la MAI. Coma. Sí, no, coma, así poner. Punto aparte mejor, para que se entienda más fácilmente. Sí, auditor interno. No efectúa el seguimiento de la implantación de la implantación
implantación, dice, ¿no? De las recomendaciones, coma, no libera de su responsabilidad a la MAE. Ahí está. Ahora sí está bien. Hasta hay preguntas. ¿Dónde está el Víctor? ¿Se ha dormido el Víctor? Ya. Ya no da el Víctor, ya apenas está. ¿Cuál es el objetivo del seguimiento? Ahí lo pondremos. Objetivo pondremos nomás del seguimiento. Y dice, el objetivo del seguimiento es asegurar que se ha cumplido oportunamente con la implementación de las recomendaciones, asegurar que se han aplicado las acciones correctivas, legales, administrativas, según los acuerdos establecidos en la fase de la discusión de los informes. Pregunta. Yo acá quiero corregir algo, dice, asegurar que se han aplicado las acciones correctivas, legales o administrativas, según, así yo lo borro eso, según lo establecido en la fase de discusión, según lo establecido en la fase de la discusión de los informes. Y lo aumento acá en el proceso de validación. No según los acuerdos, ¿no? Es que cuando se utiliza la palabra acuerdos parece que hemos negociado nuestro informe, no hay acuerdo. Explicamos, punto, ya. Se supone que hemos hecho un excelente trabajo y no podemos ir a negociar. Esto no pongas, esto pon. No, no hay acuerdos de ningún tipo. Hacemos conocer. Pueden, en las fases de la validación, pongamos la validación final, el gerente puede solicitar alguna aclaración, complementación a nuestros hallazgos, correcto, hacemos. La aclaración, la complementación, la ampliación de la información, pero no entramos en acuerdos, eso es bien claro. Bórrenlo esa palabra acuerdo. ¿Ya? Responsable. En la parte de lo que significa los responsables en el proceso de seguimiento, así vamos a poner responsables del proceso de seguimiento. El proceso de seguimiento, dice, de las recomendaciones es responsabilidad de la Gerencia de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado. Ya no es república. Si pones república, los masistas te pueden fusilar. De la Contraloría General del Estado. Es eso.
Dice que define las políticas para el seguimiento de las recomendaciones emitidas como resultado de las auditorías realizadas, tanto por la Contraloría General del Estado, corregiremos nomás, como los auditores internos y las firmas privadas de auditoría. También estamos hablando de la Contraloría, define la forma de comunicación con los directores de auditoría interna de las entidades gubernamentales. Además, determina para las sanciones correspondientes para los casos de incumplimiento en la implementación de las recomendaciones por parte de los responsables. Por parte de los responsables, dice, ¿no? Entonces, aquí hay que corregir. Además, determina, ese para lo borraremos. Determina las acciones correspondientes, recién viene para los casos de incumplimiento en la implementación de las recomendaciones por parte de los responsables. En una primera instancia, y más que responsabilidad de la Contraloría, para el proceso de seguimiento es su reglamentación, la guía para hacer el seguimiento. Entonces, esa palabra gubernamental lo sacaremos y pondremos nomás así. O sea, estamos viendo la responsabilidad. Director de auditoría, dice. O sea, estamos viendo la responsabilidad del director o gerente de auditoría. ¿Quién debe velar porque en la planificación específica se incluye el proceso de seguimiento de las recomendaciones? Debe revisar periódicamente, conjuntamente con los supervisores, el estado de la labor de seguimiento de las recomendaciones de acuerdo al POA de auditoría. Además, el gerente de auditoría debe verificar que las sanciones por incumplimiento en la implantación de las recomendaciones y por acciones correctivas, legales o administrativas se estén ejecutando de acuerdo a las normas correspondientes. Pregunta. ¿No está Víctor? ¿Se ha dormido o no ha llegado Víctor? Víctor no ha encontrado movilidad para venir. Bien. Ya seguimos entonces. Hay algo importante que aclarar acá. Fundamentalmente, en las entidades públicas y en las privadas, las que están sujetas a la fiscalización y control de las superintendencias. Ejemplo, las entidades financieras que están sujetas al control de ASFI o las compañías de seguros que están sujetas al control de la APS, ¿ya? Entonces, en todas estas instituciones, más las públicas, si se ha definido el cronograma y los responsables de la implementación de las recomendaciones y no se cumple, se determina que vamos a ver a continuación un nuevo plazo y una llamada de atención a los responsables. Luego de cumplido el nuevo plazo, se determina de que tampoco se ha cumplido con la implementación de las recomendaciones, entonces se efectúa una llamada de atención conmemorando al responsable y se da un tercer plazo. Después de cumplido el tercer plazo, se determina que no se ha cumplido nuevamente la implementación de las recomendaciones, se procede a iniciar un proceso administrativo a los funcionarios que no han cumplido con su responsabilidad. Sigamos viendo. Dentro del marco de la responsabilidad del gerente de auditoría en relación a la implementación de las recomendaciones.
Dice, también el gerente debe evaluar e informar a las autoridades superiores de la Contraloría General, ahora una E, ¿no? Del Estado, los resultados obtenidos por las entidades relativas a las acciones correctivas adoptadas. Es bien importante, ¿no? O sea, del proceso que hacen los auditores de la evaluación de la implementación de las recomendaciones, se emite un informe. Y ese informe, el director de auditoría, el gerente de auditoría, además de presentar al directorio, a la MAE, tiene que mandar también a la Contraloría. Por tal razón, dice el gerente de auditoría, debe velar porque la implementación de las recomendaciones se haga en los tiempos acordados con las entidades auditadas. Esto lo corregiremos con las entidades, ¿ya? En vez de entidades, ponga unidades. El gerente de auditoría debe velar porque la implantación de las recomendaciones se haga en tiempo acordado con las unidades auditadas. Ahora está mejor, ¿ya? Entidades, nada que ver. Y por último, el gerente de auditoría debe velar porque las unidades de auditoría interna cumplan con incluir dentro de su POA el proceso de seguimiento de las recomendaciones que se han emitido como resultado de las auditorías realizadas. O sea, dice que el director de auditoría, o sea, el gerente de auditoría, debe evaluar también o verificar que dentro del plan operativo anual de la unidad de auditoría interna se incluya una actividad referente al proceso de seguimiento. Pero también es responsabilidad el proceso de seguimiento de los supervisores, dice, ¿ya? Entonces anotamos eso y decimos que los supervisores deben incluir en la planificación específica como parte del alcance de la auditoría el proceso de seguimiento. O sea, es responsabilidad también todo lo referente al seguimiento de los supervisores de auditoría. Dice, deben revisar, dice, periódica y conjuntamente con el director de auditoría interna y el estado actual de la labor de seguimiento de las recomendaciones de acuerdo a su POA. Además, el supervisor debe verificar durante la ejecución de las auditorías que el proceso de seguimiento de las recomendaciones se efectúa de acuerdo a lo planificado. Y por último, también es responsabilidad de los demás auditores de la unidad de auditoría interna de una entidad pública o privada efectuar lo que significa la evaluación de la implementación de las recomendaciones a través del proceso de seguimiento. Por tanto, los auditores internos deben ejecutar el trabajo necesario para obtener la evidencia necesaria que demuestre objetivamente el cumplimiento de las recomendaciones. También los auditores deben elaborar los informes correspondientes relativos a los resultados obtenidos como producto del seguimiento de las recomendaciones. Y por último, deben solicitar la imposición de las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de las recomendaciones. Hasta acá, preguntas. No han preguntado nada. Había llegado Víctor, ¿no? Dice que Víctor no podía encontrar movilidad y por eso no ha llegado oportunamente. Licenciado, buenas tardes. Dime, Víctor. Mil disculpas, licenciado, estaba por ahí distraído y lo que quería preguntar de este último, lo que decía también en el punto 2, 4.2 de las sanciones, ese que o por incumplimiento, eso, ¿qué tipo de sanciones e incumplimientos o lo que tiene que verificar, licenciado, o exigir, licenciado? ¿Quién has llegado, no? No, estaba atendiendo, lice. Porque eso ya he explicado y vuelvo a explicar, no hay problema. Hemos dicho,
En el primer Gracias, plazo, licenciado. en el primer plazo establecido para la implementación de las recomendaciones y señalado con memorándum a los responsables, no se cumple, entonces se efectúa una llamada de atención verbal y se determina un nuevo plazo. Después de cumplido este segundo plazo, nuevamente hay incumplimiento parcial o total de la implementación de las recomendaciones, ya se efectúa una llamada de atención mediante memorando y se determina un tercer plazo para la implementación de las recomendaciones. Y después de cumplido el tercer plazo, continúan algunas recomendaciones sin su implementación o implementación parcial, ya se inicia el proceso administrativo al funcionario que ha incumplido. Ese es el proceso que se hace en las entidades públicas y en las entidades privadas sujetas a la fiscalización y control de la superintendencia. Nos dice la importancia del seguimiento. Licenciado, una pregunta. Sí, dime nomás. Licenciado, había mencionado que, bueno, la pregunta es si de manera obligatoria las unidades de auditoría interna tienen que implementar en el POA, realizar el seguimiento. Sí. ¿Puede darse un hecho, licenciado, de que la auditoría interna no realice el seguimiento de la implantación de las recomendaciones? A ver, esa última parte no te he entendido. Me refiero, licenciado, si tal vez la unidad de auditoría interna no realice el seguimiento a la implantación de las recomendaciones. En ese caso, licenciado, habría una sanción porque debería de implementar ese seguimiento en el POA de la unidad de auditoría interna. Ya, entonces aclaramos, ¿no? En primera instancia hemos dicho que es responsabilidad de la MAI, del gerente general de la entidad, la implementación de las recomendaciones de los auditores internos y externos. Los auditores internos en su plan operativo anual dedican un tiempo de horas auditor para efectuar la etapa de seguimiento. ¿Ya? Hemos dicho que esta labor del auditor interno no libera la responsabilidad del gerente general. Entonces, si está en el POA, tiene que realizarlo. Entonces, la pregunta lo podemos generalizar. No ha hecho seguimiento es lo mismo que decir que no ha hecho una auditoría determinada. Entonces, si no tiene una justificación, ¿por qué no ha hecho una auditoría que estaba en el POA? ¿Por qué no ha hecho el seguimiento que estaba en el POA? Va a ser nomás sujeto a una sanción, llamada de atención, a partir del gerente de auditoría interna. ¿Sí? O sea, no se va a hacer la llamada de atención ni a los auditores, sino al gerente de auditoría interna, por qué no ha hecho cumplir el plan operativo anual en la fase referente a seguimiento de las recomendaciones o en cualquier otra auditoría. ¿Por qué no se ha cumplido? Entonces, tienen que tener los suficientes argumentos para que no le sancionen, para que no le determinen, de acuerdo a la ley 1178, cuando han estudiado responsabilidades. La primera responsabilidad es la responsabilidad ejecutiva. En este caso, el gerente de auditoría interna tendría una responsabilidad ejecutiva. Eso sería. Procedimientos, dice, para realizar el seguimiento. Procedimientos para realizar el seguimiento. Uno dice, programación. La programación. Que está en el POA ya, sabemos, ¿ya? Dice, el seguimiento de las recomendaciones debe programarse en el POA, lo que acabo de decir, como una actividad permanente. Por tanto, para que el seguimiento sea oportuno, debe programarse conforme se vence el tiempo que se ha concedido
para su implementación y no esperar hasta que se realice la siguiente auditoría, ya que esta práctica puede resultar poco efectiva si los exámenes siguientes se demoran más de un año. O sea, básicamente se refiere aquí. Vamos a poner un ejemplo sencillo, porque la unidad de auditoría interna de cualquier tipo de organización no repite, pues, las auditorías operativas en la misma unidad cada año, ¿no? Entonces, a excepción de la auditoría de confiabilidad de los estados financieros. Entonces, partiremos de eso en lo que nos está queriendo decir con relación a la programación. Uno nos dice con relación a la programación que debe insertarse en el plan operativo anual de la unidad de auditoría interna. Dos, podemos poner que se debe definir las fechas que se debe efectuar el proceso de seguimiento. Y tres, lo que dice, lo más importante, no se debe esperar al año siguiente, ejemplo, que se va a volver a efectuar una auditoría de confiabilidad para evaluar la implementación de las recomendaciones. ¿Sí? No vamos a esperar hasta el año, ¿no? Y lo que estoy diciendo parece lógico, pero en la práctica no es así. En varias instituciones no hacen el seguimiento. Al año vamos a hacer cuando hagamos nuevamente la auditoría de confiabilidad. Y ya esa es la práctica. Teóricamente no debían esperar. Debían trabajar de acuerdo al cronograma definido para la implementación de las recomendaciones. Después de vencidos los plazos de la implementación, hacer el proceso de seguimiento. Y precisamente acá dice control de plazos. Y veamos este control de plazos en el proceso de la evaluación de lo que significa el seguimiento. Entonces, acá está, ¿no? Entonces, control de plazos. O sea, para que un poco tengan idea, estamos viendo la importancia del seguimiento. Uno, que esté programado. Dos, control de plazo. Desde la fecha que se oficialice la entrega del informe de auditoría y distribuido en la forma establecida en las normas de auditoría gubernamental, se inicia el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el mismo, ya que a partir de esa fecha se computan los plazos previstos acordados. ¿Sí? Por tanto, las unidades de auditoría interna de la Contraloría General del Estado deberán llevar un estricto control de las fechas y asegurarse que el informe sea de conocimiento de los funcionarios y responsables a quienes se dirige. Por tanto, esto está mal, ¿no? Por tanto, las unidades de auditoría interna, está bien, y esto me está olvidando, y la Contraloría deben llevar un estricto control de las fechas y asegurarse que el informe sea de conocimiento de los funcionarios responsables y a quienes se dirige. Acá algo no está claro, hay que aclararlo, dice, en control de los plazos. Desde la fecha que se oficialice la entrega del informe de auditoría y distribuido en la forma establecida en las normas de auditoría gubernamental. Y pondremos ahí, en su cuaderno pueden corregir. Y definido el cronograma de implementación de las recomendaciones,
se inicia el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. Se inicia el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el mismo, ya que a partir de esa fecha se computan los plazos previamente acordados. Sí. O sea, si no ponía esto que dice definido el cronograma, daba a entender de que hoy día hemos aprobado el informe y hoy día ya hay que hacer el seguimiento. No, hay un cronograma que se determina cuándo, en qué periodo se va a iniciar el seguimiento. 6.3. Registro de las recomendaciones. Estamos en el procedimientos para realizar el seguimiento. Ya hemos hecho uno, programación, 2, control de plazos. Ahora, registro de las recomendaciones. El numeral 6.3. En particular, entonces, estamos hablando de el número 3 en lo referente a los procedimientos para efectuar el seguimiento. Dice 6.3. Tanto la Contraloría General del Estado, corregiremos nomás, como las unidades de auditoría interna deben llevar un registro de recomendación, no de recomendación, de las recomendaciones. Está bien. Para el registro de las recomendaciones, abajo ya está bien. Deberá utilizarse el formulario número 1 que se muestra al final del capítulo, el cual debe llenarse por cada auditoría realizada y se archivará por entidad auditada. Esto también no por entidad, por unidad. El mismo auditada, ¿no? Entonces acá pondremos punto y coma. El mismo tiene la siguiente sección. Entonces, vamos a explicar el formulario y dice: este es el formulario número 1. Registro de recomendaciones emitidas, dice, ¿no? Información general referente a la entidad, unidad administrativa, auditor asignado, supervisor asignado, fecha de entrega del informe, número del informe, y acá está el registro 2, registro de las recomendaciones, número, recomendación, días, plazo, fecha responsable, y la firma del auditor y del supervisor. Ahora, veamos más detalladamente entonces el formulario número 1. Dice, el formulario número 1 dice, lo que hemos leído, información general. ¿Sí? Información general. ¿Qué contiene la información general? Hemos dicho lo siguiente, ¿no? O sea, lo marcamos. Describe la entidad, el tipo de auditoría, la subdirección de auditoría que corresponda y el supervisor asignado, número de informe y la fecha que éste se presentó. O sea, información general. Entonces, ahí está nuevamente. Información general, entidad, unidad administrativa y tipo de auditoría, auditor asignado, supervisor asignado, fecha de entrega del informe, número de informe, ¿ya? Por si acaso, estos formularios son de uso obligatorio, en particular de las entidades gubernamentales. Obligatorio. ¿Sí? Entonces, seguimos. Y la segunda parte del formulario, registro de la recomendación.
lo que hemos visto, el registro de las recomendaciones básicamente tiene el número, hemos visto esto, el número que corresponde a cada uno de los hallazgos. ¿Ese? Que incluyen las respectivas recomendaciones. Luego dice, se debe recomendación, se debe describir, la recomendación tal como está descrita en el hallazgo correspondiente, ¿ya? O sea, si quieren pueden anotar ahí, decir, pueden poner cómo está descrita en el informe. Ya está. Días plazo. Este es bien importante, ¿no? O sea, ¿en cuántos días se va a implementar la recomendación efectuada? Si tomamos el ejemplo de que hemos utilizado referente a almacenes, entonces hemos diseñado nosotros un pequeño manual de funciones y formularios para almacenes. Entonces, se determinan los días plazo. Se debe indicar el número de días que han acordado en la discusión final del informe como plazo para que la entidad dé cumplimiento a la recomendación. Entonces, se define un periodo de tiempo que obviamente varía en función a la tipo calidad de la recomendación. Por decir un ejemplo contrario a este que requiere tiempo para saber de lo que es almacenes en relación a nuestro manual que hemos definido, ¿está funcionando? ¿No está funcionando con lo que hemos hecho? Entonces, requiere un tiempo de evaluación, no es inmediatamente el resultado. Lo que es inmediatamente es la implementación, que es diferente. El resultado no lo podemos determinar. En cambio, hay otro tipo de recomendaciones, como por decir, en tu informe hay una recomendación una observación, un hallazgo que decía que no se hacen arqueos de caja. Y entonces, recomendación que se efectúe arqueos de caja en forma diaria. Y hoy día ha ordenado el gerente que se empiece a hacer los arqueos de caja en forma diaria. Entonces, no hay un periodo de tiempo que debemos esperar. No hay días plazo, ¿ya? Pero hay otras como de almacenes. Hay un periodo de implementación que puede ser un mes, por decir, 30 días hábiles para la implementación de almacenes de nuestra recomendación. Corresponde a la fecha de vencimiento del plazo acordado para la implementación de la recomendación. Y aquí que tanto han hablado ustedes del responsable, ¿ya? Eso es bien importante porque si no se cumple, a alguien tienen que procesarlo, ¿verdad? ¿Y quién es ese alguien?
Se debe describir el nombre y cargo de la persona que las autoridades superiores de la entidad han designado como responsable ante la unidad de auditoría interna y ante la Contraloría General del Estado, corregiremos, ¿no? Para que cumplan las recomendaciones. Yo lo pongo con mayúscula para corregir también mi texto que tengo, ¿no? Ya. Entonces, hemos visto ya el formulario número 1 de uso obligatorio de acuerdo a la normativa emitida por la Contraloría General del Estado, ya no es de la República. Este formulario contiene además las referencias para identificar las personas que elaboraron y revisaron este registro, así como la fecha, las iniciales o firmas de elaborado. Debe corresponder al auditor gubernamental que se le asigna. Y como han aprendido en auditoría financiera, contable, que se debe poner las iniciales o firma o revisión que corresponden al supervisor que se encargó de revisar el trabajo realizado por el auditor. Entonces, acá está, como les he mostrado, acá está elaborado el nombre del auditor, su firma y fecha, y revisado el nombre del supervisor, su firma y la fecha. Después de todo lo que hemos visto del registro de las recomendaciones. (6.6) dice, designación del personal para la evaluación. En realidad, la designación del personal para la evaluación de la implementación de las recomendaciones es similar a la designación del personal para que haga una auditoría, ¿no? El supervisor dentro de la planificación específica debe designar a los auditores que serán los responsables de efectuar el seguimiento de las recomendaciones con base al vencimiento reflejados en el formulario. Las personas designadas deben poseer experiencia suficiente y criterio amplio para realizar este tipo de evaluaciones. Además, que sean capaces de emitir juicios y arribar a conclusiones objetivas que promuevan los cambios propuestos. 6.7. Proceso de evaluación. En esta fase de la ejecución de la auditoría en particular, importante para un efectivo seguimiento de las recomendaciones, ya que promueve o facilita el cumplimiento de las mismas y porque además permite asegurar que la recomendación propuesta fue entendida para corregir las debilidades encontradas y eliminar las causas de las mismas. B. Establecer una fecha precisa e identificar a los responsables de la implementación de las recomendaciones. C. Dar a conocer la necesidad del cambio propuesto y los beneficios o resultados del mismo. D. Exponer los criterios para identificar y aclarar las posibles dudas. E. Por las recomendaciones que se compruebe se hayan implementado, utilizar para apoyo de las pruebas de cumplimiento y sustantivas de la auditoría que se está realizando. Y F, incluir en el nuevo informe las recomendaciones no implantadas. Pregunta. Esta parte no está clara, dice. Esta fase, dice, proceso de evaluación, dentro de la ejecución de la auditoría, para que esté más claro, pondremos de una nueva auditoría
porque las recomendaciones es de una auditoría anterior. En esta fase, dentro de la ejecución de una nueva auditoría, es particularmente importante para su efectivo seguimiento de las recomendaciones, ya que promueve o facilita el cumplimiento de las mismas porque permite, y viene todo lo demás. Ya no hay pregunta. A, B, C, D, E, F, no hay pregunta. Seguimos. Referente a la recomendación, que hemos dicho ya varias veces que es la parte más importante del trabajo que realiza el auditor externo. Hemos dicho que refleja el valor agregado del trabajo del auditor interno, ¿sí? O sea, de la auditoría operativa, ¿sí? En algunas oportunidades, las recomendaciones se dan a conocer durante el proceso de la auditoría, por lo que el seguimiento de las mismas, si es posible, debe realizarse también en dicho proceso. De lo contrario, se hará según corresponda en la programación que se elabore, ¿ya? O sea, lo que nos está diciendo que independientemente del diseño ya oficial de la programación de la implementación de las recomendaciones en el formulario que acabamos de ver, dice que en la práctica puede ser que antes que emitamos el informe, hemos efectuado algunas recomendaciones y que además que lo han puesto en práctica. Entonces, podemos hacer, dice eso, recomendar antes que salga el informe y evaluar antes que salga ya el proceso de aplicación e implementación oficial de las recomendaciones. Eso se refiere, ¿no? En la práctica sucede eso, pues, ¿no? O sea, y además es más efectivo, pues. Por decir, el ejemplo sencillo de arqueo de caja, si se están robando de plata, entonces, gerente, por favor, haga desde hoy día arqueos de caja, ¿ya? Entonces, luego verificamos mañana que ya desde hoy día habían hecho el arqueo de caja, ¿ya? Entonces, hemos hecho recomendación y hemos hecho seguimiento simultáneamente sin necesidad de que esperemos la emisión del informe final de la auditoría. Y en el informe final, obviamente, no vamos a olvidarnos de esto. Y vamos a decir en el informe que dentro de los hallazgos de que hemos determinado que no se hacen en forma diaria y los arqueos de caja, pese a los importantes recursos financieros que maneja la entidad, y por tanto no es confiable los saldos presentados por los cajeros como los depósitos efectuados en el banco. Y por tanto se recomendó que se hagan arqueos diarios. La gerencia general ordenó que se hagan los arqueos diarios y a la fecha ya se efectúan los arqueos de los cajeros en forma diaria, ¿ya? Esa es la idea, o sea, no siempre esperar hasta el final, ¿sí? Además dice, dice, ¿no? Para cada una de las recomendaciones debe obtenerse la información o evidencia que demuestre la forma en que se han implantado y los resultados o beneficios obtenidos. En ese sentido, debe hacerse una comparación entre la situación que prevalecía antes de la implementación de las recomendaciones y la actual, que demuestre en forma clara y objetiva en qué medida se han alcanzado dichos beneficios, preferentemente cualitativos y cuantitativos. O sea, este es bien importante, este párrafo, porque puede ser que nosotros pongamos el ejemplo de almacenes. Hemos diseñado el manual, hemos diseñado los formularios de ingreso, salida, y verificamos que se está implementando el manual, que se está usando los formularios, pero no termina ahí el trabajo, pues, ¿sí? Entonces dice que en el seguimiento debemos verificar la eficacia y eficiencia de todas nuestras recomendaciones, ¿ya? Entonces tenemos que verificar nuevamente, rápidamente, los pin cards, por decir, ¿ya?
los BIN cards, para ver si se está registrando ya ahora adecuadamente el ingreso y salida de materiales, materias primas, herramientas, que se está archivando en forma numérica, prenumerado en imprenta, los formularios de ingreso y salida, verificamos. Y ahí recién damos la conformidad de la implementación de las recomendaciones y lo más importante, su eficacia y su eficiencia. Y no decir, hemos verificado si ha implementado la recomendación. No, no es suficiente, ¿no? Decir en qué medida se ha logrado mejorar, optimizar procesos, tareas, actividades, operaciones dentro de la organización. Y por último dice, ¿no? Los beneficios de la implantación de las recomendaciones también deben tener un efecto sobre el logro de los objetivos y metas institucionales, así como en los indicadores de gestión establecidos por la misma entidad para promover su eficiencia operativa. O sea, en general, al revés empezaremos del final. Toda deficiencia, debilidad encontrada afecta al logro del objetivo de la organización, de los objetivos de la organización. Y las recomendaciones emitidas por auditores internos y externos buscan remediar, eliminar, neutralizar estas deficiencias, debilidades que afectan al logro de los objetivos institucionales. Y por tanto, en forma paralela a la implementación de nuestras recomendaciones, debemos vincularlos con los índices, los estándares, los ratios en función al área que hemos auditado para determinar nuevamente lo que decimos, la eficacia y la eficiencia. Ya, seguimos. Preguntas. Tanto hemos hablado y no han preguntado nada. En general dice ya, vos como auditor estás haciendo la evaluación de la implementación de las recomendaciones y más que la implementación, porque hemos dicho, acabamos de decir, no sirve de nada que digamos, se ha implementado las recomendaciones. No sirve de nada, pues. O sea, tenemos que decir que sí se está obteniendo un resultado mucho mejor, más eficaz, más eficiente. Entonces, podemos encontrar, dice, antes de la evaluación, procesos burocráticos, lentos y efectos esperados con la recomendación que lo vamos a verificar, ojo, lo vamos a verificar en el seguimiento, que estos se vuelvan procesos simples, seguros y ágiles. Pueden preguntar acá cualquier cosa. También hemos encontrado antes de la evaluación de la auditoría bajos niveles de ejecución presupuestaria. Hemos recomendado que se mejore la ejecución presupuestaria, o sea, mejorar en niveles de ejecución y calidad del gasto. Ni siquiera del gasto presupuestario, ¿no? Porque también del ingreso, sí. También hemos encontrado bienes de mala calidad, innecesarios, caros, inoportunos, y hemos recomendado que cambie todo eso y en la evaluación verificamos si ahora existen bienes de calidad a precio justo y oportuno. También en la auditoría hemos determinado que existe tecnología no utilizada, hemos recomendado mejorar esta tecnología y en el seguimiento verificamos que existe el uso de herramientas tecnológicas de forma más eficiente y no esté durmiendo, como dice, tecnología no utilizada. Hemos verificado pérdidas constantes de bienes, nos están robando, entonces hemos recomendado los controles internos sean más eficientes sobre los bienes que nos están robando. Pero no solo, cuidado como el auditor externo dice, te estás robando. ¿Qué recomiendas? Mejorar tus controles internos. No, no está recomendando nada, pues el auditor interno, externo. En cambio, el interno recomienda cómo, en qué parte vas a mejorar tus controles internos. Por ahí vas a poner, ejemplo, 2 turnos continuos en el ingreso y salida de
personas de la empresa. Va a reforzar el personal de nocturno, etc. Así específico recomienda el auditor interno, que no le interesa al auditor externo porque no ha sido contratado para eso. También hay limitaciones de atención al público. ¿Qué se ha recomendado y qué se ha hecho? Se ha incrementado las personas que atienden al público. Incrementa personas atendidas. ¿Sí? Críticas y mala imagen de la entidad. Tenemos hacia el público una mala imagen, nos critican permanentemente y hemos recomendado en forma específica buscar un reconocimiento de la calidad del servicio por parte de los usuarios. Hemos encontrado objeciones constantes de la Contraloría del Estado, corregiremos nomás, si no nos van a criticar. De todo nos critica la Contraloría y hemos determinado que se haga rendición de cuentas así. Más específicas pondremos, más específicas. Sin objeciones, dice, ¿no? O sea, más bien que sin objeciones, lo pondremos, ahí lo corregiremos para evitar objeciones. Ahora sí. Hemos encontrado en la auditoría registros contables atrasados y estamos verificando de nuestra recomendación que todos los registros sean actualizados. En el seguimiento vamos a ir a verificar que ahora ya no están atrasados los registros. Hemos encontrado inconsistencia en la aplicación de políticas y principios. Ahora vamos a verificar que ya se esté aplicando un sistema consistente en lo que significa la aplicación e implementación de políticas y principios dentro de la organización. Hemos encontrado, dice, personal mal ubicado, entonces hemos recomendado la reubicación del personal para que esté en función de sus capacidades. Hemos encontrado metas incumplidas y hemos recomendado específicamente en relación a estas metas incumplidas buscar resultados satisfactorios por metas alcanzadas. Pregunta. Lic, sobre las objeciones que nos da la Contraloría General del Estado, ¿cuáles serían estas, Lic? Uno sencillo, te digo, o sea, de observación permanente a lo que están haciendo el trabajo de desarrollo de hallazgos, que en el informe que ha elaborado la Unidad de Auditoría Interna no ha descrito en forma concreta los 7 hallazgos, ¿sí? O sea, como alguna vez les dije, cuando estábamos analizando los hallazgos, de que se ha determinado que se están desviando recursos financieros en tesorería, en caja. ¿Y cuál es el efecto? Daño económico. Y el auditor no ha puesto el efecto daño económico, ha dado por sobreentendido que si no están robando, están generando daño económico. Eso observa la Contraloría. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, licenciado, acerca de inconsistencia número 10 en la aplicación de políticas y principios, ¿nos podría dar un ejemplo, por favor? O sea, un ejemplo vamos a poner, ¿ya? Que ya hemos hecho ese ejemplo, aquí dice, ¿no? La política de ventas a crédito. Sí. Entonces, existe incumplimiento. O sea, viene el cliente y le dice, no tengo todo el dinero, ¿me puedes dar una parte de crédito? No, pero si la empresa ya definió una política de venta a crédito, entonces eso es buscar, ¿no?, la consistencia de la aplicación de políticas y principios. Y en el seguimiento vamos a verificar si nuestra recomendación que se cumpla la política de venta a créditos ahora se está aplicando en la organización.
Y ahora lo que tanto han preguntado, ¿qué pasa cuando se incumple la implementación de las recomendaciones? Incumplimiento en la implementación de la recomendación. Cuando se compruebe que en realidad o no se han hecho absolutamente nada para cumplirlas, deberá identificarse las causas de dicha situación. Ello servirá para proponer las acciones complementarias que permitan alcanzar los resultados esperados que viabilicen su implementación. Evaluar las condiciones actuales para plantear las posibles soluciones o alternativas para su efectivo cumplimiento y en su caso aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, se presentan tres situaciones acá en relación al incumplimiento. Si quieren anotan, ¿no? La primera situación referente al incumplimiento es que sería, ¿no? Se han cumplido las recomendaciones parcialmente. 2, se han incumplido por impedimentos difíciles de salvar. Y 3, se han incumplido por negligencia de él o de los funcionarios responsables. Por esas tres causas podría haber los incumplimientos, ¿ya? O sea, podemos sacar una conclusión acá. No siempre es por negligencia, mala fe del funcionario. Puede haber impedimentos que no le permiten cumplir con lo que significa las recomendaciones. Entonces, esto genera el formulario número 2, que dice referente a el seguimiento de la implementación de la recomendación. Entonces, veamos rápidamente el formulario 2 y después explicamos detalladamente, dice, ¿no? Igual, se identifica la entidad, la unidad administrativa y tipo de auditoría, el número de informe, la fecha de evaluación y el auditor asignado. Y acá, resumen de recomendaciones emitidas, y acá lo que decíamos, las implantadas, cuántas, en proceso cuántas e incumplidas cuántas. Y evaluamos a su vez el resultado beneficio de las recomendaciones implementadas. ¿Han sido útiles? ¿En qué medida han sido útiles? Y también evaluamos las causas y efectos de las recomendaciones incumplidas. Y hemos dicho que en las causas y efectos puede ser por negligencia del funcionario responsable o por causas existentes que no permiten que se implemente las recomendaciones. Ahora veamos rápidamente ya el detalle. En realidad el formulario número 2, en resumen, es para ver lo que significa el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones en la fase de seguimiento. Entonces, este informe dice lo que hemos leído. Tiene la información general referente qué institución, qué unidad hemos auditado, etc. Luego dice, viene el resumen de las recomendaciones. En el resumen de las recomendaciones señalamos específicamente, en esta sección resume el estado de las recomendaciones emitidas en 3 grupos. En 3 grupos dice, ¿no? Es bien importante, lo dividimos en 3 grupos. Las implementadas, las en proceso y las incumplidas. 3 grupos. Y además que deben ser expresadas, dice, en cifras absolutas y relativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que decimos
las recomendaciones efectuadas, de las 3 recomendaciones efectuadas en almacenes, 2 se han cumplido, valores absolutos, que significan el 75% del total de las recomendaciones, valores relativos. Y esto lo dijimos que lo más importante del proceso de seguimiento, determinar los resultados o beneficios de las recomendaciones cumplidas. En esta sección debe detallarse las recomendaciones cumplidas, así como los resultados o beneficios obtenidos por la unidad administrativa, la entidad, los usuarios respecto a las acciones llevadas a cabo como parte de la aplicación de las recomendaciones. En nuestro ejemplo hemos dicho que nuestro pequeño manual que hemos hecho de almacenes más los formularios, en este caso se ha implementado y está funcionando excelentemente, ¿no? Eso hay que informar. Pero, ¿qué pasa con las incumplidas? Eso ya es más delicado. ¿Qué decimos de las incumplidas? Como parte del seguimiento es necesario establecer la causa por la que algunas recomendaciones no han sido cumplidas. Igual que en la fase del desarrollo de hallazgos, el auditor debe asegurarse de las causas del incumplimiento son reales, porque de ello dependerán las acciones subsiguientes que deben tomarse, ¿no? Hay que determinar bien las causas porque incluso el incumplimiento puede generar el retiro del trabajador de la institución por haber en forma reiterada no haber hecho caso en la implementación de las recomendaciones. Por eso dice, asimismo debe estimarse, de ser posible en términos cuantitativos, el efecto que ha producido en la entidad el hecho que no se hayan adoptado las acciones correctivas oportunamente. Este formulario contiene la fecha, además las referencias para identificar a las personas que elaboraron y revisaron los resultados obtenidos, ¿no? Ejemplo, en almacenes hemos diseñado los formularios de ingreso y salida y no están aplicando, pues, ¿no? Entonces, podemos hacer por sencillo de herramientas y como no están aplicando, el almacenero, en el ejemplo hemos puesto que presta nomás a cualquier funcionario de la empresa, cualquier obrero de la empresa, alicates, llaves, todo eso. ¿Y por qué lo presta sin que se anote? Ah, es un amigo, lo conozco, no desconfío de él, ¿ya? Y el amigo no devuelve. Pues entonces, en el proceso de seguimiento, debemos ver si no se ha cumplido en el uso, en el ejemplo de los formularios, además, qué daño está ocasionando. Hacemos un pequeño inventario de herramientas y determinamos la pérdida de 3, 4 herramientas y podemos cuantificarlo incluso financieramente. Y por último, lo que se pone al último como hoja de trabajo del formulario, ¿no? Las iniciales que básicamente identifican, dice, las iniciales o firma de elaborado deben corresponder al auditor supervisor que fue asignado. Las iniciales o firmas de revisión corresponden al supervisor o jefe de la unidad de auditoría interna según corresponde. Una hoja de trabajo, ¿no? Firma en resumen el auditor que ha hecho el seguimiento y el supervisor que ha validado el seguimiento, ¿no? Que ha dado conformidad al seguimiento. Y dice informes de la Contraloría General del Estado. Corregiremos nomás y pondremos no de la República, del Estado. Con base en la información recabada de las unidades de auditoría interna como de la propia Contraloría, la gerencia de unidades de auditoría interna y el Contralor promoverán a nivel superior reuniones con directorios, gerentes, etcétera, y las acciones correspondientes con el fin que se cumplan el 100% de las recomendaciones. ¿Sí? Asimismo, en los informes que deben presentarse
al Congreso de la República, el Contralor General del Estado debe incluir lo relativo al cumplimiento de las recomendaciones emitidas. Debe hacerse referencia al nivel institucional, ministerio y otras entidades, del cumplimiento de las mismas y los resultados obtenidos, así como las recomendaciones incumplidas y los riesgos o efectos potenciales de esta situación que tienen sobre la calidad y solidez del control interno y los objetivos institucionales. Pregunta. Aquí habría un vacío, pues, ¿verdad? En lo que dice ¿dónde está? Acá hay un vacío en lo que dice referente a en los informes que debe presentar al Congreso de la República, el Contralor dice, debe incluir los incumplimientos. Así, el Contralor, así. O sea, el Contralor presenta un informe directo, no al presidente de la República, sino al Congreso. Como el auditor interno no presenta su informe al gerente inicialmente, sino al directorio. Igualito el Contralor no presenta al gerente, que es el presidente de la República, sino al directorio, que es el Congreso, ¿ya? Entonces, pero un poco deben estar perdidos en esto ustedes, en el sentido de que, ¿qué tiene que ver un trabajo operativo con el trabajo del Contralor? Eso deben estar preguntándose ustedes. Lo que pasa es que hay entidades muy importantes donde se hace auditorías operativas y hay hallazgos de alta significación. Ejemplo, la Contraloría a través de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de, creo que se llama Ministerio de Tierras, no sé cómo se llama, han hecho una auditoría operativa y han determinado de que se ha asignado grandes extensiones de tierra sin cumplir con los requisitos a personas particulares, ¿sí? Y entonces, eso va a informar el Contralor teóricamente al Congreso. Teóricamente porque esa asignación de tierras probablemente así por orden del presidente, para que les asignen tierras a sus partidarios. Entonces, el Contralor no le puede informar al presidente, decir está mal. Entonces, informa al Congreso. Teóricamente, el Congreso es el nivel superior que teóricamente también le va a llamar la atención al presidente por obrar de esa manera. Y así no hay más preguntas, seguimos. Las normas de auditoría gubernamental. Sobre, a ver, ¿cuánto nos falta? Nos falta eso. Sí. Nos faltan pocas hojitas. Mañana lo terminaremos. Son 4 hojas que nos faltan. Y con calma para explicarles tantas cosas bonitas que hay que explicar y que puedan preguntar. Aquí quedaremos entonces. ¿Alguna pregunta general? ¿Una pregunta ampliatoria? Nada siempre. Víctor preguntaba, pero como se ha hecho dejar con su movilidad, ha llegado tarde, cansado, ya nada. Nada por aquí, nada por allá. Y aquí quedaremos entonces. Nos Sí, vemos licenciado, entonces. Sí, dime. licenciado, cuando hablamos del Congreso del Estado, ¿es lo mismo que la Asamblea Legislativa o A es ver, diferente? no te entiendo. A ver. Donde mencionaba ahí que los informes deben presentarse al Congreso de la República, en este caso el Congreso del Estado de Bolivia, Sí, ¿es sí. el mismo que la Asamblea Legislativa o es diferente, licenciado? Sí, Es podría hacer la una explicación. Asamblea Legislativa. El Congreso, así lo corregiremos, ¿ya? De, así, Estado Plurinacional de Bolivia. Ya.
Así va a estar más claro. No de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia, el Congreso. Es lo mismo que dice Poder Legislativo, etcétera, es lo mismo. El Congreso, en general es el Congreso, sí, que está conformado por la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿sí? Ahí presenta el informe anualmente el Contralor. En la práctica, obviamente, es un informe, como decimos vulgarmente, cocinado, pues, ¿no? No, pues es que peor ahora todavía en Bolivia hay una total dependencia de los poderes, ¿ya? Hay un centralismo a nivel de gobierno, ni siquiera de Congreso, de gobierno, que maneja el poder, los 4 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial y el poder que se llamaba, el que llama a las elecciones. Esos 4 poderes son, sí, que está El poder manejando electoral, Lick. electoral, poder electoral. Los 4 poderes el gobierno actual está manejando dictatorialmente, 100%, está generando grandes crisis, grandes problemas, está generando un odio entre la población, que no debía ser así, más bien debíamos buscar unirnos, integrarnos. Se está generando un odio tan grande en Santa Cruz a los del occidente, a nosotros, a los Colla, que no sé si se han enterado en el partido que han jugado Bolívar con Oriente Petrolero en Santa Cruz, los de la barra de Oriente han insultado, han gritado, diciendo, bueno, dirigiéndose al jugador de Bolívar, pero en particular a todos nosotros, diciendo, muera la raza maldita, ¿no? O sea, eso está generando el gobierno actual, una profundización de odios raciales, políticos, económicos. O sea, en vez de buscar la unión, la integración en función de un Estado, estamos yendo a una situación bien grave, grave, ¿ya? Grave. Puede pasar cosas que Dios no quiera en Bolivia. Sí, dime, Víctor. Lice, estamos aquí. Lice, lo que quería preguntar es, Lice, eso de los informes o recomendaciones en una entidad realizados por una auditoría operativa, eh, ¿quién hace cumplir, licenciado? Tenemos hasta qué porcentaje, por lo menos, a veces, muchas veces se ve, mira, el descuido de los trabajadores, a veces se les dice, supongamos una máquina está en condición ya no favorable en su funcionamiento, ¿verdad? Y hay que reparar o hay que cambiar, pero a veces hacen caso omiso. En este caso, la responsabilidad caería a los trabajadores o al ejecutivo responsable, licenciado. Ya todo eso lo vamos a ver mañana. Acá están los subtítulos, ¿ya? Y las recomendaciones implantadas, parcialmente implantadas, no implantadas. Y ahí vamos a responder detalladamente tu pregunta. Es buena tu pregunta, está bien. Lo dejaremos para mañana, ¿listo? Ok, Lice. Lick, una consulta más. Dime. Estos informes que se presentan al Congreso, ¿cada cuánto tiempo se deben presentar, Lick? Cada año se presenta, cada año. O sea, a ver, es como el informe del auditor interno que hace de los estados financieros. Los estados financieros son de un año y su informe hace mención a un año de todo el movimiento económico financiero de la institución. Entonces, la Contraloría hace un relevamiento de todos los informes importantes relacionados con el Estado y eso lo presenta anualmente el Contralor al Congreso, ¿ya? O sea, al Poder Legislativo conformado por diputados y senadores. Anualmente, ¿sí? Totalmente, ¿no? Ahora, en casos excepcionales podría haber informes parciales, ¿no? Situaciones muy graves, ¿ya?
Hablemos de informe anual nada más, ¿no? O sea, el presupuesto de la nación anualmente, el informe del Contralor anualmente, el informe del Ministerio de Planificación sobre control de gestión anualmente. Sí, sí, todo es anual, sí. Porque todo eso a su vez va al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Y ustedes dirán, ¿y qué tienen que ver ellos? Es que ellos nos dan plata, nos prestan plata, nos regalan plata. Entonces, primero dicen, trae tu informe, tu presupuesto, trae tu informe del Contralor, trae informe de control de gestión que ha hecho el Ministerio de Planificación. Piden eso, todo eso. ¿Y qué más? Ya, es bonito todo lo que estamos hablando. Mañana vamos a continuar. Si quieren, pueden traer preguntas también de esto y de todo lo que crean que es conveniente. Dígame entonces adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos vemos mañana. Hasta mañana, dice. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Hasta Mañana, luego. Hasta mañana. Mañana, Nos vemos. cuídale. Ya, gracias, está bien, chao.